FM. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con la doctora María Paula Romo, de Movimiento Ruptura 25, asambleísta nacional. Doctora María Paula Romo, Washington Delgado la saluda. En estos días el Ecuador está realmente sorprendido por la forma en que estamos viviendo la política en el país, en el tema del Ejecutivo, el asunto de el irrespeto a la separación de poderes. En la legislatura también, y quizás escuchar su opinión sobre la aprobación de impuestos sin debate, la aprobación del presupuesto general del Estado en 26.000 millones de dólares con déficit, más deudas con la China. ¿Cómo usted evalúa, ahora que su movimiento ya está avanzando para conformarse y participar en próximas elecciones, la manera en que la política ecuatoriana se está ejerciendo? Bienvenida, buenos días, la escuchamos. Buenos días, Washington, muchas gracias. En verdad creo que hay una preocupación que se va extendiendo sobre la institucionalidad democrática, y a mí sí me parece importante decir de qué punto partimos. No es que en el Ecuador teníamos las instituciones funcionando perfectamente o un Congreso que era la envidia de otros países, no es cierto. Hemos venido de una crisis institucional, de una crisis de pugna de poderes entre las distintas funciones del Estado, es decir, estábamos ya inmersos durante años en un problema institucional muy grande. Lo que sí preocupa es que la constituyente, el proceso político que se había emprendido, era precisamente para cerrar ese capítulo. Creo que todos confiamos en que se iba a cerrar el capítulo de la crisis, de la inestabilidad, pero también del personalismo en la política más que de las reglas, que íbamos a pasar a un momento de una política más responsable, más de largo plazo, con menos pasiones personales y con más responsabilidad por los objetivos del país. Me parece que eso es lo que preocupa cuando a veces sentimos que se repiten los errores, que no terminamos de salir del círculo vicioso de una asamblea debilitada, muchas veces por los errores propios de sus integrantes, pero también por una falta de comprensión de lo que corresponde a cada una de las funciones del Estado. El caso de los impuestos es el caso más grave y más tangible de lo que ha pasado en los últimos meses. La esencia de que existan parlamentos, el origen de las primeras constituciones en el mundo es precisamente que los representantes de los ciudadanos puedan discutir los impuestos que se les van a poner. Si no, estar de acuerdo, porque no se necesita ni unanimidad ni mayoría calificada, pero al menos que puedan discutir antes de que se les impongan tributos. Por eso es tan grave que la Asamblea haya pasado precisamente ese tema sin debate por el Ministerio de la Ley, ¿no es cierto?, evitando que haya la discusión que el Pleno y que el país merecía, porque había mucho que decir sobre también el último paquete tributario. Así que me parece que esa es una clara señal. Y la otra podría ser la discusión que hemos tenido estos días sobre la inmunidad parlamentaria, que es un tema que se resolvió el día de ayer, creo yo que de forma buena, favorable para la institucionalidad, pero que también motiva varios debates en estos días. Doctora María Paula Romo, este tema de Galo Lara es muy interesante. Me gustaría dejarlo un poquito para más tarde, porque enfocándonos en el contexto, en el espectro político global, el próximo año 2012 va a ser un año de elecciones. Va usted con su partido y todos los partidos ojalá se fortalezcan y participen democráticamente en las elecciones. Pero ¿qué opina que 5 miembros de Alianza País o relacionados con el actual gobierno o la Revolución Ciudadana son los jueces o van a ser los jueces en materia de elecciones? Bueno, en primer lugar, si las elecciones fueran ya, si las elecciones se convocaran el día de hoy, solamente hay 4 organizaciones nacionales que podrían participar: el MPD, el PRE, el Movimiento País y el Partido Sociedad Patriótica. Ese es todo el espectro político que en este momento hay en el Ecuador. Por eso nosotros como Ruptura hemos asumido que nuestra primera responsabilidad es inscribirnos y ser un movimiento político nacional reconocido ante el Consejo Nacional Electoral para participar, no solo en las próximas elecciones, sino en la vida política del país, ojalá que por muchos años. Pero para eso todavía nos faltan 50.000 firmas aproximadamente. Ustedes saben que le presentamos al Consejo Nacional Electoral más de 200.000 y el Consejo Electoral ha invalidado la mitad de las firmas presentadas por nosotros. Eso quiere decir que en este momento tenemos 107.000 firmas válidas, así que ampliaremos algunas semanas nuestro proceso de recolección. Lo digo porque para quienes consideran que es importante la participación política plural,
Les queremos pedir que cuando encuentren a nuestros brigadistas todavía por algunas semanas más en las calles o que los visiten, por favor, que pedirles ese apoyo, que es lo que hace posible la participación política de otras organizaciones. Efectivamente, el próximo año es un año electoral, preocupa la composición del Consejo Nacional Electoral, yo lo decía en un medio de comunicación hace algunas semanas. Fuimos muy críticos porque decíamos que la partidocracia se repartió el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se conformaba con 7 delegados de los 7 partidos políticos con mayor votación en las últimas elecciones que haya tenido el país. Entonces, decíamos, no puede ser que se resigne uno a que no va a haber independencia o autonomía y que entonces los partidos se repartan entre ellos el Consejo Nacional Electoral. Sí le queda un mal sabor, al menos a mí sí me queda un mal sabor al decir, bueno, pasamos de un Consejo Nacional Electoral conformado por personas vinculadas a 7 partidos políticos distintos para llegar a un Consejo Nacional Electoral de 5 personas vinculadas a un solo partido político. Más allá de la calidad humana o profesional de quienes integren el Consejo Nacional Electoral, porque no se trata de eso, no se trata de cuestionarles personalmente, no han tenido todavía ninguna decisión, mal haríamos en empezar a juzgarles por su desempeño personal, pero hay que decir que hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral presidido por un exministro del gobierno y el vicepresidente es un ex subsecretario del gobierno. Entonces, eso preocupa, eso, como le digo, nos deja un mal sabor de boca, no solamente para el próximo año, sino porque nos obliga a preguntarnos qué institucionalidad democrática estamos construyendo, con qué se va a reemplazar todo lo que criticamos en las instituciones de la partidocracia. ¿Es esto mejor que lo que teníamos en el pasado? Esas son las preguntas que también surgen con respecto del Consejo Nacional Electoral del próximo año. Y para regresar un poquito al tema del presupuesto, que además en el año electoral se quintuplique el presupuesto que el gobierno central tiene para publicidad un año antes de elecciones, también cuestiona las reglas de participación igualitaria, de financiamiento público de las campañas, de que todo el mundo participe en las mismas condiciones, porque ¿qué condiciones se igualan a un presupuesto que el año antes de elecciones quintuplica su gasto, que ya es grande, en publicidad? Doctora María Paula Romo, quisiera acotarle un poquito el tema del CNE. Acá nosotros decíamos, para explicar a la ciudadanía, que es como que se organizara un campeonato nacional y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol todos los miembros de la directiva fueran de un solo equipo, ¿no? Hasta uno puede confiar en las personas, pero en el momento en que ese equipo tenga alguna dirimencia con otro equipo, es obvio, por lo menos hasta sospechar, que no se van a sacar la camiseta. Más o menos haciendo un símil con la parte de los políticos. Ahora, retomando a lo que es la política ecuatoriana en general, el Ecuador aprobó lo que es la Asamblea de Montecristi, aprobó la Constitución. En resumen, queríamos un cambio de aquello que se llamaba partidocracia, y en la práctica estamos preocupados, como bien dice usted. Antes el CNE tenía 7 representantes de los 7 partidos más votados, hoy tiene 5 del partido más votado, es cierto, Alianza País, pero pertenece a un solo partido. El presidente de la República ha sido respaldado plebiscitariamente, inclusive en la última consulta popular. El tema de respetar la Constitución, ¿cree usted que de alguna manera este grupo que ha recibido el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano considera que está sobre la institucionalidad, sobre la Constitución, y por eso quizás estaría cometiendo estas arbitrariedades? Yo creo que eso es algo que hay que discutir en el país. Un Estado de Derecho y una democracia es cuando todos nos sometemos a las reglas. Por supuesto, el ciudadano común y corriente no tiene nada que hacer, le toca someterse a las reglas. En donde de verdad se pone a prueba nuestra vocación democrática es cuando estamos en el poder y desde el poder aceptamos someternos a las reglas en lugar de cambiarlas para que estén a nuestra medida. Ese es el juicio que debemos hacer respecto del ejercicio del poder. Eso es lo que pasó en la consulta popular, lamentablemente. En la consulta popular lo que vimos fue un llamado del presidente porque algunas reglas le quedaban chicas, porque algunas reglas el presidente quería ir más allá. Y le dijo a la ciudadanía, permítanme que yo de una vez nombre los jueces, interviniendo así en otro poder del Estado, y me parece que algunas de las consecuencias ya las hemos empezado a vivir. De todas maneras, el tema de que la ciudadanía le haya dado su apoyo al presidente también tiene que ver
con que el asunto que se respondió o que se propuso en la consulta tenía relación con la seguridad, que preocupa pues a todos los ciudadanos. Me parece que la desesperación, la angustia que hay sobre el problema de la inseguridad es tan grande que los ciudadanos sienten que cualquier esfuerzo que se haga se justifica. Eso es lo grave. Temas como la seguridad, temas como el bienestar económico, son de tan grande preocupación que si a uno le dicen, entréganos o sacrifica tus derechos o tus libertades para tener empleo, o sacrifica tus derechos y tus libertades para vivir con seguridad, pues es probable que haya quienes estén dispuestos, y se entiende, a hacer ese sacrificio. Por eso, la responsabilidad es de quienes gobiernan, la responsabilidad es de quienes están en el poder, sobre todo cuando es un proyecto político que todos creemos, que estaba llamado a darnos bienestar económico, seguridad, justicia económica, social, etcétera, pero junto con derechos y libertades, junto con democracia, sin excesos en el poder. Y ese es el desafío, porque muchas personas también encuentran, al analizar el gobierno y su gestión, que hay cosas importantes que se han hecho y me parece que hay que reconocerlas. Cuando uno va por las carreteras del país, yo siempre digo que después de los feriados sube la popularidad del presidente, porque cuando uno va por las carreteras dice que buenas carreteras, claro. La pregunta es si a cambio de las carreteras estamos dispuestos a resignar, ¿no es cierto?, las libertades, la democracia, o si el verdadero desafío es que tengamos buenas carreteras, buenas vías, educación, salud, pero también derechos, también respeto, también libertades, porque todas esas cosas componen la dignidad de las personas y eso es algo de lo que no debemos olvidarnos. Doctora María Paula Romo, antes de concluir con el tema justo de la mayoría, la institucionalidad, etcétera, para darle espacio al tema de Galo Lara, ¿cree usted que ayer se unieron, además de la oposición, también los independientes en defensa de esa inmunidad parlamentaria de la cual ustedes están investidos, precisamente para representar al pueblo como institución democrática y en nombre del pueblo ejercer funciones no solo de legislar, sino también de fiscalizar? En primer lugar, yo le diría que el hecho de que la demanda sea contra la Galo Lara es circunstancial. Incluso pues que nos hace tener preocupaciones políticas a los que tenemos líneas que no concuerdan con la línea ni de Sociedad Patriótica ni de Galo Lara. A mí me parece que la votación de ayer no fue sobre el asambleísta Lara, sino sobre las reglas de la inmunidad parlamentaria. ¿Para qué sirve? Porque esto creo que hay que explicarles también a los ciudadanos. La inmunidad no significa que los asambleístas tenemos carta blanca para hacer cualquier cosa. Si tenemos un juicio porque le hemos estafado a un ciudadano, si es que hay una demanda porque un diputado le ha disparado a alguien, como pasó con el famoso caso del diputado Junior León, del PRE, hace algunos años, que en una discoteca le disparó a otra persona, ¿no es cierto? Para eso no sirve la inmunidad. La inmunidad no se puede utilizar en esos casos. La inmunidad está diseñada aquí y en cualquier lugar del mundo democrático para hablar. Es precisamente para hablar que sirve la inmunidad. Por eso es inaceptable que se procesen querellas o juicios como los que se pretendían ayer, no importa cuál sea el asambleísta, porque precisamente son delitos por sus intervenciones, o se pretende, ¿no es cierto?, investigarlos como delitos por sus intervenciones en el Pleno, o por una entrevista, o por un acto de fiscalización. Es precisamente para esos casos que existe la inmunidad parlamentaria. Cada asambleísta, por supuesto, debe decidir con qué seriedad y con qué responsabilidad la usa. Si es que yo acuso a alguien de un delito, lo hago con pruebas, por supuesto. Eso igual se hace en la fiscalía. No soy yo la que va a decir si es que lo cometió o no lo cometió. Yo puedo escoger cuáles palabras uso, cuáles adjetivos uso, por respeto a mis interlocutores y también por respeto a los ciudadanos que represento. Pero más allá de que alguien se exceda o no, que use malas palabras o unas palabras más moderadas, precisamente la inmunidad parlamentaria es una protección para hablar, y por eso era inaceptable que el día de ayer se levante. El asambleísta Lara no se proponía ayer investigarlo o procesarlo por un delito común, no se proponía investigarlo por un delito contra una persona o por un delito contra la propiedad. Se hablaba de dos querellas en casos en los que el asambleísta usó la palabra corrupción o corrupto. Y yo creo que ahí también deberíamos preguntarnos un poco quién tiene entonces libertad para usar esa palabra y quién se va preso por usar esa palabra. Porque el presidente, ¿no es cierto?, se refiere a la prensa como prensa corrupta, jueces corruptos. Es casi como que el segundo nombre de todos los opositores fuera corrupto. Y en el caso del asambleísta Lara, el uso de la misma palabra amerita la cárcel. Entonces, ojalá el día de ayer
el pronunciamiento se comprenda como un pronunciamiento para proteger la libertad de opinión y de cuestionamiento en el Parlamento, pero también como un cuestionamiento para que todos evitemos esta escalada de la violencia verbal de la que el asambleísta Lara no es el único protagonista. Me parece muy clara su explicación, extraordinaria, doctora María Paula Romo. Para concluir, usted dice que le falta todavía 50.000 firmas para inscribir el movimiento Ruptura a los 25. Me gustaría que usted comparta con los amigos oyentes acá en Guayaquil, en la provincia de Guayas, en la costa, en qué lugares va a estar. Pero dentro de este marco necesario que existan partidos y movimientos políticos fuertes, con ideología, que eduquen a la ciudadanía en lo que es la participación ciudadana cívica y sobre todo en el respeto a los derechos, la dignidad y a la institucionalidad. La dejo con su despedida, compartiendo la información que le he solicitado con la ciudadanía. Sí, muchas gracias. Esa es la tarea de las organizaciones políticas. Es una tarea de representar, de participar en elecciones, pero también de participar en el debate y en la vida pública de todos los días en el país. Participar con ideas, con propuestas, con información. Para nosotros la política tiene mucho de pedagogía también. Uno no puede solamente hablar de derechos y de democracia cuando va a las elecciones, sino que los derechos y la democracia son o se ponen en juego también en las palabras que utilizamos, en cuáles son nuestras relaciones en la vida, en el trabajo, en la pareja. Así que hay mucho todavía que trabajar para vivir con valores democráticos y ese es un desafío de los políticos. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer y ojalá estemos a la altura. Estamos haciendo la recolección de firmas con brigadas que se movilizan a lo largo de la ciudad. Yo no tengo en este momento la dirección exacta de dónde estarán nuestras brigadas en Guayaquil, pero me comprometo a hacerle llegar esta información, ojalá más tarde, mañana, la próxima semana sería ya en este caso, para que usted nos ayude comunicándoles a sus oyentes Seguro. En dónde estarán las brigadas por algunos días. Me comprometo a hacerle llegar esa información, le agradezco mucho. Sí, cuente con eso, porque el interés nuestro es que ojalá el próximo año existan partidos políticos sólidos, bien estructurados, porque es la única manera en que el poder que el pueblo le entrega a los gobernantes y a los legisladores realmente nos asegure de alguna manera ese Ecuador que todos aspiramos. Muchas gracias, doctora María Paula Romo. Muchas gracias a ustedes, un buen día. Buen día, gracias. Bien, esta es la intención y lo vamos a lograr, Carlos Alberto. Yo sí creo que con nuestros amigos oyentes en esta cruzada de hablar de política, ¿qué es